Listo. Entonces voy a Muy, presentar. espérate que hago la presentación. Muy buenos días a todas y a todos quienes acompañan este espacio del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho. Esto es un momento central en los procesos académicos de la facultad y del departamento. Este es un momento para nosotros de celebración, de fiesta, porque es un momento en donde unos estudiantes están ya culminando sus estudios y esa forma de culminar se celebra con una investigación de un tema que les produjo interés durante la carrera al cual le quisieron dedicar su investigación y ofrecernos una monografía de trabajo de grado. En este caso se trata de los estudiantes Camila Prada y Alejandro Guerrero, quienes nos ofrecen una investigación que han titulado La paradoja de las curules de paz y la violencia en la participación política. Este trabajo ha sido dirigido por el profesor del Departamento de Derecho Público, el profesor Carlos Lasprilla, y ha sido evaluado por el profesor del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, Julián González. Nosotros estamos muy ansiosos de escuchar la presentación de los estudiantes, asimismo de los comentarios del evaluador, y sin más preámbulos, entonces damos inicio a esta sustentación pública de la monografía de grado. Adelante, Camila y Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos, Juan Felipe, Julián, Carlos, María José y Alejandro. Para nosotros es un placer estar acá presentándoles a ustedes nuestro trabajo de grado que hicimos pues con tanto entusiasmo. Voy a compartirles pantalla para mostrar la presentación que hicimos un poco para la estructura de la presentación. No sé si ya la están viendo. Bueno, nosotros empezamos este trabajo, digamos que todo el cuento empezó como en el segundo semestre del año pasado, cuando todo el tema de las curules de paz y las curules para las víctimas en el Congreso empezó a ser tan mediático y como tan polémico, teniendo en cuenta que pues era una situación que suscitaba como un debate político muy fuerte, un debate de varias, tanto social como político, em, en muchas instancias, y empezamos a pues, analizar el tema a raíz de todas las noticias que veíamos diariamente, como tantos muertos en tal pueblo o en tal municipio, una masacre en tal sitio, presencia de disidencias de las FARC o del ELN o de grupos armados en tal sitio. Entonces empezamos a plantearnos como un interrogante de cómo era posible, o sea, cómo era posible que esto se llevara a cabo y que esto de las curules fuera a hacerse realidad en marzo de este año, si constantemente estábamos recibiendo por medio de los noticieros y revistas este tipo de noticias, y más aún en este tipo, pues en estos sitios en específico, de donde surgen las 16 circunscripciones que más adelante explicaremos más a fondo. Y a raíz de eso fue que empezamos a pensar que de ahí podría salir algo muy interesante al realizar un estudio de cómo podíamos no, sí, atacar esa pregunta, como qué pregunta primero surgiría a partir de esos hechos, tanto desde lo jurídico, de todo como la estructura normativa que surgió a raíz de el acuerdo de paz y el posterior acto legislativo que reformó la Constitución del 91, y cómo esos hechos que estaban sucediendo diariamente en algunos territorios del país podían comunicarse entre sí, o cómo podían como relacionarse y qué podíamos producir nosotros a partir de eso. Entonces, Alejandro y yo como nos planteamos eso y llegamos a la siguiente pregunta. Queríamos abordar el tema y no sabíamos desde lo jurídico cómo analizar el tema eh, fáctico, y llegamos a la siguiente pregunta de investigación, que fue: ¿el Estado colombiano garantiza el derecho fundamental a la participación política en la circunscripción transitoria especial de Paz 12, donde persisten condiciones de violencia?
Entonces, la construcción de esta pregunta surgió a partir de que nos dimos cuenta que si bien lo que buscaban las curules era reparar a las víctimas a partir de la participación política, entonces teníamos que analizarlo específicamente desde ese derecho fundamental consagrado en la Constitución y escoger de las 16 circunscripciones que se consagraron en el acuerdo de paz y en el posterior acto legislativo, escoger una sola para centrar un poco y como recortar un poco el análisis, ya que pues 16 circunscripciones era pues un tema muy amplio. Entonces, para resolver ese tema, nosotros lo que hicimos fue entender que la metodología de nuestro trabajo tenía que ser mixta. Primero porque contenía elementos prácticos en donde estábamos analizando como en hechos y en circunstancias actuales de un territorio en específico, cómo estaba funcionando eso que había quedado consagrado en la Constitución y que había, digamos que, adicionado un poco todo este tema electoral y todo el tema de las curules y circunscripciones ordinarias que ya existían en la Constitución. Y también, pues, unos elementos teóricos. Nosotros encontramos que era un problema realmente importante de estudiar, primero por la cercanía en tiempo de tanto la firma del acuerdo, pues, del acuerdo y de todo el proceso, y tanto de las elecciones que se llevan a cabo en marzo de este año. Y encontramos que también era un problema realmente importante porque pues el país vivió por más de 50 años y más que todo en esos territorios en específico que fueron más afectados y que coincidencialmente o no coincidencialmente han sido los más abandonados por el Estado, los que menos infraestructura tienen, los más pobres en cuanto a índices de pobreza y los más olvidados por el Estado. Entonces creímos que era muy importante analizar de qué manera iba a funcionar y de qué manera se iba a implementar lo que de una manera tan linda había quedado planteado normativamente. Entonces nosotros que nos dimos cuenta, pues al iniciar la investigación nos dimos cuenta que era importante seguir unos pasos y nos fuimos planteando como unas metas, en donde entendimos que para llegar a explicar primero el tema jurídico, que fue el capítulo 1, que es la explicación de todo el marco normativo de la creación de las curules. ¿Por qué? ¿Cómo íbamos a llegar a explicar eso? Teníamos que lograr que el lector pudiera entender de dónde surge la necesidad de llegar hasta ese punto, ¿sí? Porque para una persona que no entienda y que pues pueda decir es que en Colombia ya existe un régimen electoral y ya existen unas normas, ¿por qué fue necesario crear otras y hacerlas un poco más especiales y específicas para este tema? Entonces, quisimos empezar con un contexto histórico, brindarle al lector unos antecedentes históricos que pudieran explicarle de dónde nace todo el conflicto armado en Colombia. Hicimos un barrido desde los inicios de todos estos problemas que surgieron a raíz de las tierras, de la propiedad, cómo de ahí la propiedad pasó a ser una función social, todo este tema, cómo esto después generó un debate constante bipartidista entre conservadores y liberales, todos estos enfrentamientos políticos que había, toda la violencia que surgió a raíz de, digamos, estos dos partidos políticos tradicionales y qué pasó a raíz de eso. Entonces, digamos que después explicamos cómo llegó todo el tema de el Frente Nacional, qué pasó. Si bien esto trataba de solucionar un poquito el tema de la violencia surgida a raíz del enfrentamiento de estos dos partidos, cómo aún ese acuerdo al que se llegó entre ambos partidos generó aún más violencia porque dejaron de lado muchos ideales políticos y muchas posiciones y grupos de personas distintas que no compartían ninguno de los dos ideales y cómo esto hizo que ellos al querer ser oídos o al querer tener participación dentro del Estado y entre otras cosas hizo que surgieran las guerrillas, que surgieran las FARC y entre otras que pues ya conocemos, y cómo esta consagración que buscaba, nuestro trabajo fue casi que todo, muchas paradojas, entonces cómo esto es una paradoja que al querer solucionar un problema de violencia,
al acordar que entonces iba a ser como el tema de 4 años conservador, 4 años liberales, 4 años conservador, y así esa alternancia de los partidos que buscaba hacer la solución a la violencia, como posiblemente generó aún más violencia en otros grupos que no se tuvieron en cuenta y que más bien lo que hicieron fue relegarse. Entonces, pasamos por todo eso para llegar a el tema de las FARC y cómo todo este tema de violencia hizo necesaria que a través del movimiento de la séptima papeleta llegáramos a una nueva constitución. Se hizo necesaria una nueva constitución, ya que la del 86 no, digamos, no estaba logrando solucionar los problemas que se estaban presentando en el momento. Llegamos a la constitución del 91, en donde hubo un cambio enorme en cuanto a la garantía que estaba, sí, como la garantía que tenía que estaba en cabeza del Estado de cumplir y garantizar los derechos de las personas, y ya no solo como consagrar los derechos en un papel, y cómo el Estado tenía que pasar a tener más acción, y cómo todo este tema tuvo mucho que ver con el tema de la participación política. Pasamos por todo este tema, hicimos una explicación de toda esa necesidad de una nueva constitución para llegar a plantear cómo quedó consagrado el régimen ordinario para elecciones ordinarias, así lo quisimos llamar, que ocurre cada 4 años, y qué sucedió para darnos cuenta o para que se dieran cuenta que esto no era suficiente después pues durante la negociación del proceso de paz, que esto no era suficiente y que estas reglas no eran suficientes y no alcanzaban debido a la debilidad institucional, a la falta de presencia del Estado, pues a la ausencia del Estado en ciertos territorios, como esto no alcanzaba para que ciertas personas de algunos territorios tuvieran participación en el Estado, y cómo la participación política podía ajustarse para hacer una reparación para las víctimas. Entonces es ahí cuando, al darnos cuenta de esto, decidimos que era importante analizar por qué esa constitución del 91 había sido insuficiente y cuáles fueron las razones que llevaron a que se hubiera pactado todo este acuerdo de paz, que por medio de acto legislativo buscó reformar la constitución e incluir de manera transitoria por 2 periodos de 4 años unas curules, 16 curules en la Cámara de Representantes. Explicación de por qué 16 y por qué en la Cámara de Representantes por estos 2 periodos, para poder, como una medida afirmativa y además de reparación para estas víctimas. Eso fue lo que hicimos básicamente. Tuvimos que hacer la comparación de cómo había quedado consagrado el tema de la participación política en la Constitución del 91 para poder comparar con lo que quedó consagrado en el Acto Legislativo 02 de 2021, en el cual se crearon las curules, para poder decir, esto era lo que teníamos, esto es lo que tenemos ahora, y por qué no fue suficiente lo que ya teníamos, y por qué se tuvieron que crear unas normas especiales y específicas de manera transitoria para estas personas durante estos 2 periodos. Después de eso, decidimos analizar el tema ya en específico de la circunscripción 12, que eso Alejandro les va a explicar. Listo. Entonces, para continuar con la presentación, llegamos al capítulo 2. Entonces, digamos, en el capítulo 2, lo que se buscó y lo que se le entrega al lector es una serie de datos, para no ir más lejos. Entonces, estos datos, ¿qué es lo que buscaban analizar? ¿Sí? Con estos datos lo que buscábamos analizar era cómo estaban conformados o cómo se iba a conformar esta circunscripción número 12, cómo el territorio estaba conformado. Entonces, cuando el lector llega a esta parte del documento, lo que va a encontrar son unos datos que están proporcionados por bases de datos de diferentes tipos de autoridades, tales como la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Y eso se hizo con el fin de establecer las circunstancias actuales en las que se encontraba el territorio. Entonces, aquí lo que quisimos hacer básicamente fue construir un capítulo puramente práctico, ¿sí? Un capítulo donde se presentaran las cifras de violencia, donde se pudiera demostrar si existía presencia o no de grupos armados, las condiciones de pobreza, entre otros tipos de datos que podemos encontrar. Entonces, digamos que cuando empezamos a analizar este tipo de datos, lo que empezamos a ver es cómo el derecho a la participación política se empieza a entrelazar
¿sí? Desde el punto de vista jurídico, con la realidad analizada dentro de estos territorios. Entonces, por ejemplo, analizamos datos como los números de habitantes que hay en el territorio para adquirir un dato de casi 1,5 millones de habitantes. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos dándonos cuenta de que en la circunscripción número 2 es una circunscripción grande, ¿sí? O sea, una circunscripción donde habita alrededor de 1,5 millones de personas. También tenemos datos de cifras de pobreza, ¿sí? Estas cifras de pobreza las sacamos del DANE y utilizamos el índice de necesidades básicas insatisfechas, que básicamente lo que este índice usa o lo que el índice trata de decir es cómo, digamos, cuáles son las necesidades básicas que no han sido satisfechas en la población. Y está tirado, digamos, como hacia un porcentaje en el que a medida que el porcentaje es mayor, quiere decir que se presenta, digamos, mayores necesidades básicas que no han sido satisfechas. Entonces, digamos, a modo de ejemplo, por ejemplo, ciudades como Bogotá y Medellín, este índice está alrededor del 3%, ¿sí? Pero cuando llegamos a los municipios que conforman la circunscripción número 12, vemos que el índice varía entre el 25%, incluso puede llegar hasta el 60%, ¿sí? Entonces, lo que nos empieza a decir este índice es como, ok, estamos frente a unos municipios donde las necesidades básicas han sido insatisfechas en este momento. También tenemos datos como los números de homicidios, ¿sí? Dentro de un determinado periodo de tiempo, porque, claro, se firmó la paz desde el 2017, se entiende que, digamos, la violencia debe haber disminuido. Entonces uno empieza a ver los datos de tipo de violencia que se ha generado dentro de estos municipios y encontramos que, en efecto, sigue habiendo violencia. En efecto, siguen habiendo asesinatos. En efecto, siguen habiendo desapariciones, siguen habiendo desplazamientos forzados, ¿sí? También utilizamos un sistema que se llama el CIPARES, que presenta la revista Pares, en el que ellos, digamos, están haciendo y llevando como una base de datos frente a diferentes tipos de violaciones de derechos humanos que se han causado dentro de los municipios que conforman las circunscripciones. Entonces nosotros cogimos esos datos y que nos dimos cuenta que es una circunscripción muy violenta frente a las otras. ¿Sí? Entonces esto como para tener en cuenta, como para que el lector viera, como para que el lector sintiera y tuviera en cuenta el tipo de territorio en el que nos estábamos adentrando. Entonces ahí ya podremos llegar al capítulo 3. Entonces el capítulo 3, básicamente lo que buscábamos era conectar un poco la parte teórica que se presentó en el capítulo 1 con la realidad de los territorios que se presentó en el capítulo 2. Entonces, una vez analizan estos dos capítulos, resulta evidente que todavía existe un gran problema de orden público en el país, especialmente, digamos, en estas 16 circunscripciones especiales de paz en relación con los procesos electorales que se llevan a cabo dentro de los mismos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue presentar cómo esa incesante violencia en los territorios atenta contra el fin que persigue el acuerdo de paz y además impide que la participación política de las víctimas pueda ser ejercida de manera real, ¿sí? De manera pacífica y verdadera, porque se abandonó el Estado en los territorios que se identificó, que no solo, o sea, no solo se identificó al estudiarse la necesidad de la nueva constitución del 91, como se hizo en el capítulo 1, sino que además se evidencia cómo actualmente sucede y cómo en el régimen electoral ordinario no era suficiente para cumplir el fin propuesto por el acuerdo de paz en lo concerniente a la participación política y la reparación de las víctimas, porque claro, la circunscripción del 91 lo que trató de hacer en su momento fue, digamos, crear unas circunscripciones para darle la mayor participación política a la gente del territorio. Y hoy, o pues digamos en el 2016 nos dimos cuenta que, ok, no fue suficiente, nos tocó aún así más como dividir y subdividir como esas circunscripciones que ya existían para entregarle mayor participación política y reparar a las víctimas dentro del conflicto. Entonces, es por eso que nos atrevimos a afirmar que este capítulo, el capítulo 3, el apellido de paz de las curules, es una paradoja, básicamente. ¿Por qué? Porque no son de paz. Porque como se explicó en el capítulo 2, sigue habiendo violencia, siguen habiendo graves violaciones de derechos humanos, siguen habiendo situaciones de alta pobreza. Entonces, es una paradoja realmente. Entonces, digamos, y al mismo tiempo que sucede, esta paradoja es evidente también entre la finalidad que buscaba
mediante la adopción e implementación de las curules para así garantizar la participación política y las dificultades que se presentaban frente a la participación. ¿Sí? Entonces, para concluir, digamos, en este capítulo, y para sorpresa nosotros encontramos que, aun cuando las circunstancias son así, como las presentamos en el capítulo 2, el comportamiento de los electores no tuvo ninguna variación significativa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, digamos, cuando analizamos los datos, dijimos como, claro, se crea una circunscripción nueva, se le quiere dar mayor participación a las personas. Digamos, se realizaron diferentes talleres, se realizó como diferentes tipos de incentivos para que la gente saliera y, digamos, las víctimas, las personas que fueron afectadas por más de 50 años tuvieron la oportunidad de tener un representante en la Cámara de Representantes, y lo que arrojan los resultados es que no hay un cambio significativo, porque digamos, si bien no existía como tal la circunscripción número 2 anteriormente, pues uno podría basarse un poquito en la participación que se tuvo en las elecciones legislativas de los años anteriores, por ejemplo, en 2018, donde básicamente se tiran unas cifras que la participación, digo, la abstención, perdón, fue el 50%, y en 2022 en las circunscripciones de paz fue el 51%, es decir, subió. Entonces, digamos, eso nos hace reflexionar acerca de la presencia de la violencia, ¿sí? Porque aún después de la firma del acuerdo de paz, igual no fue un factor determinante en las cifras de abstención, ya que son realmente similares, ¿sí? Pero lo que más nos sorprendió es que no haya cambiado las cifras, ni siquiera con todo el movimiento institucional que desplegó el Estado para realizar campañas de celebración, ¿sí? El Estado se movió por poner nuevos puestos de votación, realizar talleres educativos, como anteriormente conté, ¿sí? Se realizaron una serie de cosas que al fin y al cabo hicieron que la gente igualmente se abstiniera a votar, ¿sí? Entonces, digamos que toda la actuación del Estado que fue encaminada a mejorar las condiciones electorales de los habitantes, ¿sí? Tratando de hacerlas más cómodas, ¿sí? Más cercanos para que fueran a ir a votar. Se implementó, digamos, un sistema electoral completamente nuevo, pues no tuvo ningún tipo de efecto diferente. Realmente la gente igualmente no salió a votar. Entonces, por el otro lado, ya una vez analizado como el tema de la gente que salió a votar, ¿sí? Podemos entrar al escenario de los candidatos, ¿sí? De las personas que iban a ser elegidas. Y entonces, digamos, en este punto para nosotros fue muy significativo que encontramos cifras, encontramos noticias y encontramos denuncias, ¿sí? Pues no denuncias de tipo penal, sino más como denuncias de tipo, no sé, público, ¿sí? Mediáticas, en las que, digamos, en las que encontramos que están sucediendo una serie de situaciones muy particulares y justo en nuestra circunscripción, ¿sí? En las que básicamente, ¿qué sucedía? Los candidatos, entre unos y otros, empezaban a alegar que entre ellos las condiciones en las que estaban participando no eran iguales, ¿sí? Eran participaciones que no eran justas. Porque, ¿qué empezó a suceder? ¿Sí? Se empezó, digamos, a desviar un poco el tema de la finalidad por la cual... Alejandro, el tiempo se ha agotado. Pasen a las conclusiones rápidamente. Listo. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué es lo que podríamos empezar a decir? Que por lo menos frente a las personas que van a ejercer el derecho de participación política no se ve una diferencia. Pero cuando entramos frente a los candidatos, ¿sí? Frente a su derecho de ser elegido, no se logró perseguir el fin que la norma de las circunscripciones especiales transitorias de paz buscaba. ¿Por qué? Porque, digamos, eran circunscripciones que estaban hechas para las víctimas, para personas que al fin y al cabo nunca habían tenido representación real de participación política en el Estado. Y se empezó a desviar en la medida en que los candidatos a los que adquirieron o accedieron a estas curules tenían, digamos, apoyos políticos o apoyos de grupos al margen de la ley. Entonces, digamos, ¿qué es lo que concluimos? Que se pudieron dejar por alto algunas especificaciones y regulaciones dentro del papel de las circunscripciones especiales transitorias de paz que aplicado en la realidad no fueron lo suficientemente fuertes o robustas para lograr el fin determinado de estos. Y ya para como último comentario, para sorpresa nuestra, nosotros empezamos un poco sesgados pensando que la conclusión de esta
monografía iba a ser otra, encontramos que si bien en el tema como que nos centramos en el derecho a elegir y ser elegido del artículo 40 de la Constitución en cuanto al tema de la participación política, pero nos dimos cuenta que en cuanto a los electores, como Alejandro ya lo explicó, las cifras de abstención a comparación con años anteriores a esta nueva regulación y comparados con el 2021 no tuvieron un cambio significativo, pero en cuanto a electores por denuncias denuncias públicas y mediáticas de la gente, también denuncias, hay una conocida ante la Fiscalía por que habían grupos de personas y candidatos que sí podían hacer campaña en unos lugares donde el resto no, financiación irregular o ilegal. Y entre otras cosas nos dimos cuenta que de pronto en el lado de los electores este derecho, esta configuración normativa y esta violencia no fue significante y no tuvo un cambio en cuanto a los electores, pero en cuanto a los candidatos sí. Y esto termina salpicando a los electores también porque pues si sus candidatos no están compitiendo en igualdad de condiciones y digamos quien se presenta por otros temas que pues no mencionamos a profundidad, como el tema de quién quedó elegido en nuestra circunscripción, que fue bastante polémico por comentarios de otros candidatos de financiación ilegal, de de presuntos nexos con el paramilitarismo y entre otras cosas, concluimos que de pronto no se cumplió el fin esperado con la norma, no se cumplió el fin propio de las curules, que era que las víctimas y únicamente las víctimas tuvieran representación en el Congreso y que únicamente las víctimas fueran quienes pudieran presentarse y aspirar por dichas curules. Esa fue como a grandes rasgos la conclusión de nuestra monografía. Camila, Alejandro, les agradecemos por esta investigación y esta presentación de sus resultados. Les pediría que dejaran de compartir la pantalla y escuchamos a continuación al profesor evaluador de este trabajo, el profesor Julián González, quien hasta este momento pues adquiere la calidad de evaluador público. Todo el proceso se rindió en el anonimato como lo estipula el reglamento actual. Julián, muchas gracias por hacer esta evaluación y escuchamos los comentarios, preguntas que tengas para Camila y Alejandro. Yo vuelvo a subrayar para efectos como de la rúbrica de la evaluación. La evaluación está muy concentrada en la sustentación que ustedes acaban de hacer, ese es el 50%, y el otro 50% de esta sustentación oral está marcada por el grado de suficiencia con la que ustedes respondan a los comentarios o preguntas del evaluador. Entonces les pedía que tomen nota, atenta nota de comentarios y preguntas que el profesor Julián González va a realizar. Julián, muchísimas gracias. Querido Juan Felipe, muchas gracias por el chance, pues por invitarme pues a hablar sobre este tema que tantas canitas nos ha sacado. Bueno, muchas gracias a Camila y Alejandro por el trabajo que hicieron. Yo creo que en general pues se les nota pues como una preocupación y un ánimo pues de lograr comprender como el fenómeno que es de difícil comprensión, creo yo, y definitivamente puede verse desde muchas aristas, es decir, hay muchas formas de entrar al problema, definitivamente no tantas salidas, y eso es un poco sobre lo que vamos a hablar, o sobre el tema que les voy a proponer, las preguntas que les voy a proponer, va a girar alrededor de eso, como poco cómo ve uno el fenómeno desde afuera, pero dónde puede establecer las líneas causales y dónde meramente hay correlaciones, que eso es parte muy importante pues, de una investigación académica. Pero bueno, entonces dividí, tengo 6 preguntas que dividí por problemas, básicamente. Problemas generales, es decir, problemas que dentro de la tesis uno puede ver
pero que un poco están supuestos. Quisiera que los explicitáramos. Esa es como la idea. Quiero verlas, quiero ver dónde está la, digamos, un poco la posición y dónde está el argumento en estos problemas que ya les digo, parecieran implícitos, pero creo que tiene mucha relevancia y hay que traer a la luz. Bueno, el primero, por supuesto, el problema teórico. A ustedes, ¿cómo? Es decir, yo quisiera saber, poco, ustedes parten de la Constitución del 91, de los problemas, digamos, de cómo funciona el tema de elección, del derecho a elegir y ser elegido. Eso está muy bien desde el punto de vista como dogmático, mejor dicho, o bien entendido, es decir, bien ubicado desde el punto de vista constitucional, cuál es el derecho o dónde está, digamos, por qué es relevante un poco. Pero quisiera que me respondieran Camila y Alejandro, ¿qué sustenta la idea de representación como una forma de superación de la violencia que fue plasmada en las circunscripciones temporales especiales de paz? Es decir, quiero saber de dónde, o sea, cómo llegan ustedes a la conclusión, más allá, digamos, de los textos institucionales y poco el ánimo del proyecto y lo que uno pudiera leer en el acuerdo, cómo la representación política es una forma de superación de la violencia. Quisiera oírlos sobre ese tema. Bueno, yo creo que para empezar, precisamente parte de lo que pusimos en el capítulo 1 fue ese contexto que vimos de violencia, porque, claro, la violencia ha tenido muchos factores en los que, digamos, en los que se ha influido, digamos, en Colombia, ¿cierto? Pero uno de los factores que, digamos, analizamos y determinamos dentro del capítulo 1 fue la participación política como tal, ¿cierto? Porque, ¿qué? Claro, se empezaron a inventar estructuras como el Frente Nacional, por ejemplo, ¿sí? Estructuras donde solo habían dos partidos políticos, donde solo habían dos ideologías básicas, donde solamente se valía pensar de color rojo o de color azul. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado que empezó a presentarse frente a este tema? Fue la creación de guerrillas, la creación, digamos, de gente que al excluir su pensamiento político, sí, su derecho de participar en la política, se formaron armadamente y generaron violencia. Entonces, claro, uno diría, o lo que nosotros creíamos cuando estábamos analizando, como cuando empezamos a escribir este texto, fue, ok, si a estas personas se les da participación política, si a estas personas se les da la oportunidad de que sean representadas, porque si bien, digamos, en el acuerdo se le dio participación, digamos, al actor del conflicto armado que fue las FARC, pues tampoco se podía dejar de un lado a las víctimas, porque lo mismo, ellas también tenían el derecho de entrar a participar en el debate político. Entonces creo que parte de lo que pasó o lo que nosotros quisimos demostrar fue como si a estas personas que por muchos años fueron olvidadas se les da participación política, digamos, esto de alguna u otra forma podría influir en la disminución de la violencia, porque parte del conflicto armado, digamos, un foco importante de lo que fue el conflicto armado fue la falta de participación política que se le dio a diferentes sectores que optaron por irse a las armas y generar violencia. No sé, Y Camila, ¿qué más para sí, añadir sobre el tema? para agregar ahí, digamos que haciendo como un panorama muy rápido de todo lo que fue nuestra investigación, porque llegamos a la conclusión de que la representación política es una forma de superación de la violencia y es precisamente por todos los puntos que tocamos en la tesis, desde que miramos cuántos números de habitantes tenía la circunscripción, cuáles eran los índices de pobreza, cuáles eran las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué pasa? Que desde que empezamos a estudiar los antecedentes nos damos cuenta que precisamente las personas que no son oídas, las ideas que no son tenidas en cuenta y que no son tenidas en cuenta, que no son discutidas en el ámbito político y que por ende no hay ningún tipo de apoyo económico ni presencia estatal por la falta de ser oídas en los escenarios establecidos para ello, lleva a que tengan que buscar otros medios para ser oídos, ¿sí? Entonces, al analizar que la zona es tan pobre, hay tan poca presencia estatal, analizar también los temas de necesidades básicas insatisfechas y falta de infraestructura y educación, lleva a pensar que cómo es la forma de solventar este tipo de problemas que llevan a que las personas utilicen medios violentos para ser oídos.
tener representación, alguien que represente y vaya y cuente a las personas que, para hacerlo más sencillo, son las que van a poder disponer de los recursos y mandarlos a esas zonas más pobres y poder solucionar los problemas que tanto les afectan. Tener a alguien, a una persona que vaya y diga, en este sitio necesitamos esto. Si no hay eso, no hay nadie que los oiga y van a tener que recurrir a las armas o van a ser olvidados y estar, digamos, al mando de un grupo al margen de la ley que no tiene nada que ver con el Estado y que lo único que hace es oprimirlos y que tengan que seguir sus órdenes más que todo. Entonces es todo el tema y todo el panorama. Si conseguimos que haya una persona que represente sus ideales, por eso es que es una representación en la Cámara de Representantes y no en el Senado, que es nacional. Si conseguimos que una persona vaya y cuente cuáles son los problemas de esta circunscripción y de estos territorios, cuáles son las necesidades, qué plata se necesita para infraestructura, educación, necesidades básicas, y satisfacerlas y todo esto, pueden salir de ese hueco en el que están, que lleva a que todo se traduzca y se solucione por medio de la violencia, creería yo. Vale, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta, pues digamos, está en la línea del problema histórico. Ustedes mencionan, digamos, y hacen especial énfasis en, claro, el Frente Nacional, ¿no? Esta idea de un poco cerrar el sistema político, sacar las otras opciones, y pues, digamos, perpetuarse ese tipo de estructuras sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, digamos, yo quisiera saber ustedes qué piensan, más allá del Frente Nacional, teniendo en cuenta además, pues, la Constitución del 91, pero incluso antes, y pues, digamos, en la historia, por lo menos en los últimos 100 años, ¿qué tiene que ver la participación política? ¿O cómo responderían ustedes a esta pregunta? ¿Qué tiene que ver la participación política o qué ha tenido que ver la participación política y la representación con las dinámicas propias del Estado colombiano? ¿En qué sentido? O sea, o más bien, no será, o será parte, o sea, es parte de la, digamos, de la forma en la que se ha desarrollado la vida política en Colombia, que la representación funciona de esa forma más o menos truncada, es decir, ¿cómo lo ven, digamos? ¿Cuál es ¿Será que esta es nuestra forma de representación? ¿Será que la forma en la que funcionan las circunscripciones especiales de paz es nuestra forma de representación? ¿A qué voy? Pues ustedes muestran, claro, las cifras, pero pues les daría la pregunta, ¿por qué eso es distinto a cualquier otra representación o cualquier otra elección en Colombia? ¿Por qué tendría que ser distinta? O porque, es decir, llegan igual, de todas maneras, en las mismas condiciones. Los partidos llegan en las mismas condiciones todos los años, con los mismos candidatos, bajo las mismas lógicas. ¿Por qué tendría que ser la circunscripción distinta? Perdón, a ver si entendí bien la pregunta. Es como más o menos por qué hay unas reglas especiales y no con lo que ya había. ¿Algo más o No, menos? la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué creen ustedes que las circunscripciones iban a obedecer a reglas distintas a las que obedece la vida política colombiana de ordinario? Es decir, donde hay pues como pues digamos, unos captadores grandes de votación, unos partidos políticos organizados que con regularidad y con cierta facilidad llegan al Congreso. ¿Por qué van a hacer estas circunscripciones distintas? Es decir, ¿por qué van a funcionar distinto? Si o sea, si de todas maneras el Congreso colombiano pues sigue unas dinámicas como bien establecidas y bien claras a través del tiempo. Ok, pues digamos, ¿por qué me gustaría empezar? Bueno, como partiendo de la base que se establecieron unas reglas diferentes, ¿sí? Digamos, el tipo de candidato que se iba a presentar, ¿sí? El tipo de elección que se iba a llevar a cabo, el tipo de campaña política que se iba a llevar a cabo, digamos, son diferentes, ¿sí? Se crearon unos nuevos parámetros.
Entonces, partiendo de, digamos, de este punto, uno diría como, claro, son personas que no son los políticos tradicionales, no pertenecen a partidos políticos tradicionales, no tienen alianzas políticas, sí, simplemente son víctimas reales del conflicto, perdón, las cuales van a acceder a la contienda política con otras víctimas. Entonces, digamos que por ahí uno podría empezar a decir como, claro, es diferente, ¿sí? Son personas que no están perteneciendo, que no hacen o que no pertenecen al ámbito político común, ¿sí? Son personas que se están presentando en calidad de víctimas, personas que, digamos, que están buscando cómo poderle dar representación a las demás víctimas. Entonces, por eso es que creo yo que uno empezaría a decir como, o digamos, eso fue lo que empezamos a creer cuando empezamos a escribir esta tesis, y es como, claro, estas personas, digamos, es una forma de hacer política, una forma de representación diferente a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Lastimosamente, ¿qué sucedió? Pues, claro, no fue suficiente establecer estas reglas de participación política, ¿sí? No fue suficiente porque al fin y al cabo se empezaron a permear dentro de las elecciones clanes políticos regionales, ¿sí? Se empezaron a ver alianzas con grupos al margen de la ley. Entonces, claro, ahí es cuando uno dice, lastimosamente no se presentó, ¿sí? Pero, digamos, en teoría, porque literalmente fue en teoría, lo que se buscaba era generar una forma de participación política distinta, ¿sí? Y nosotros creímos como, claro, si se ponen este tipo de reglas, si se ponen este tipo de condiciones, que por ejemplo, una condición muy interesante era como el tema de la financiación, ¿sí? No podían recibir financiación de privados. Y si yo quería apoyar a un candidato de forma privada, no lo podía hacer. Tenía que entregar mi plata a un fondo común para que se distribuyera entre los demás candidatos, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno empieza a creer como, claro, eh, es un tema como de, digamos, de que no podríamos hacer lobby, ¿sí? Es un tema como que no podemos mostrar apoyo directo a un candidato de forma económica, sino simplemente saliendo a votar y, digamos, creyendo en las ideas de estos candidatos. Entonces creo que por eso es que uno podría decir como son condiciones diferentes, eran unas situaciones diferentes, de pronto eran personas diferentes, al fin y al cabo no se presentaban muchas diferencias, pero pues digamos, creo que es lo que yo tengo por aportar. Gracias, Alejandro. En cuanto al tema de la realidad y en la práctica lo que va a pasar, si bien entiendo un poco tu interrogante iba hacia si igual van a llegar al Congreso, donde pues por tanto tiempo las dinámicas han sido estas y van a llegar a juntarse, pues por decirlo así, juntarse y tener que trabajar con personas que ya llevan un montón de tiempo ahí, que ya tienen unas dinámicas establecidas y unas formas de pensar y actuar ya establecidas, eh, que podría ser un poco problemático porque al final es claro que terminan siendo una minoría, porque cada uno va en representación de su circunscripción en específico y además es que son 16 y son un montón más de representantes a la Cámara de partidos que vienen de partidos tradicionales y que tienen un montón más de conocimiento, que tienen de pronto un poco más de relaciones, por decirlo así, un poco más de conexiones al interior del Congreso y todo. Creo que el punto de esto es que al menos se haya buscado la forma de que la persona que llegara, primero de que haya alguien por primera vez, que haya alguien que no venga de esos partidos tradicionales, que no tenga sus intereses políticos ya arraigados tan desde hace años, que tenga unos intereses como lo vemos en muchas formas y en muchos momentos, de pronto personales o de pronto lo que sea, sino que por primera vez se haya tenido en cuenta en un tema así como este que ocurrió con el proceso de paz, que por primera vez haya alguien y que así las personas crean que no vaya a servir de mucho, precisamente por lo que tú, Julián, estabas diciendo, que ya es un tema que viene por tantos años, estas dinámicas del Estado, que haya alguien que pueda al menos comunicar qué es lo que está pasando y que por distintas razones, como ya las dijimos, el abandono y la ausencia del Estado en esos territorios impidió al menos ser oídos. Eso es como lo que creemos y pues igual sí también es un tiro al aire de esperar que esa participación que tengan en el Congreso sea, digamos, que sirva de algo, ¿no? Pues eso digamos que va más allá de lo que fue nuestra
estructura de investigación, pero pues entiendo la pregunta y la verdad, yo creo que también comparto ese mismo interrogante, pero creo que es eso, tener por primera vez a alguien que esté adentro, comunicando el tema y expresando sus ideas. Muchas gracias. Bueno, en esa medida creo que la siguiente pregunta era como sobre el problema sociológico legal. ¿Pueden reglas constitucionales modificar las estructuras, o sea, los factores reales de poder? ¿Pueden eh, eh, las reglas legales, constitucionales, verdaderamente cambiar los hábitos políticos de un país? Creo que un poco ya respondieron. O sea, creo que un poco fueron en esa línea en la pregunta pasada. Si quieren, la dejo planteada para que la tengan ahí, pero no tienen que responder. Si quisiera, me interesa más la siguiente pregunta, que es sobre el problema de la política pública, o por lo menos la política desde el punto de vista a gran escala. Realmente, es decir, ¿es suficiente las circunscripciones especiales las circunscripciones temporales especiales de paz para resolver el gran problema de participación, digamos, de sectores alejados del poder tradicional en Colombia? Es realmente, es decir, esto sí soluciona a largo plazo los grandes, está montado de una manera suficiente como para decir, esto realmente sí ayuda a largo plazo a resolver los grandes problemas de inequidad de la participación política en Colombia. Yo creo que eso fue uno de los grandes interrogantes que tuvimos durante toda la investigación. Primero, pues porque son transitorias, como bien se dijo, son por 2 periodos de 4 años. Y que además nosotros dentro de lo que concluimos fue que realmente ese fin que se había buscado por medio de como ese fin propio de la curul, no, de pronto no se había conseguido por todo lo que ya presentamos, pero a largo plazo, como que considero que por todo lo que venimos hablando, por las dinámicas propias, por lo que lo planteabas en la pregunta anterior, de los hábitos políticos de este país y de todo lo que ya está casi que institucionalizado y como estructurado de una forma, yo honestamente, y creo que es muy triste después de esta investigación, dentro de nuestras conclusiones está que ni se cumplió el fin específico que tenía la curul, que fuera para las víctimas, al menos en nuestra circunscripción, y mucho menos a largo plazo va a tener un efecto práctico, primero por ser transitorio, primero por estar pensadas para un periodo tan corto de tiempo, teniendo en cuenta cómo en nuestro país, y más en esos territorios tan abandonados, tan pobres, con tanta falta de educación, que se demoran más en, digamos, que aprender las ideas y como nosotros lo planteamos en una parte de la tesis, como ese tránsito por el que tienen que pasar esos territorios para lograr generar un cambio, que por eso era que no servían y que tenían que hacer unas reglas especiales para las circunscripciones transitorias especiales, se demoran mucho tiempo en aprender y tomar como propias este tipo de ideas, este tipo de cosas, este tipo de mecanismos, porque son cosas que nunca han aprendido y que por mucho tiempo no tuvieron, y que sería un absurdo pensar que en un corto tiempo, un lapso de 8 años tan corto, van a cambiar de la noche a la mañana. Sí, teniendo en cuenta que somos un país que en específico en esos territorios se demora mucho más en aprender ese tipo de cosas y en apropiárselas, va a ser completamente difícil que a futuro tenga un efecto práctico. Y esa fue una de las grandes, digamos, interrogantes y conclusiones de nuestra tesis, que ni siquiera ahorita cumplió el fin propio de la curul, mucho menos en el futuro, cuando ya este tema transitorio, digamos, haya cumplido con sus 8 años planteados. Y bueno, digamos un poco para complementar lo que dijo Camila, yo creo que, digamos, creo que al fin y al cabo no es suficiente. ¿Saben por qué? Literalmente, hay un factor muy claro que se demuestra, digamos, en nuestro trabajo de grado y es el tema de la abstención electoral, ¿sí? Porque al fin y al cabo es como, claro, les vamos a crear nuevas reglas, les vamos a crear nuevas circunscripciones, pues la lógica que yo tenía y que teníamos por lo menos era como, claro, va a salir a votar todo el mundo, ¿sí? Como que les están dando la oportunidad, es decir,
si crearan una circunscripción, no sé, de Usaquén, creo que yo saldría a votar y súper emocionado y todo el mundo dentro de mi localidad saldría a votar como con la intención de tener y obtener representación política, digamos, en la Cámara de Representantes. Y lo que demuestra esto es que, pues, no es suficiente. O sea, no es como que simplemente decirle a las personas como, claro, ustedes van a tener aquí la oportunidad de ser representadas y automáticamente va a salir todo el mundo a votar y automáticamente se soluciona el problema de la participación política. ¿Sí? Y creo que eso es un poco lo que tratamos de demostrar en la tesis, como no suficiente, o sea, y precisamente por eso también tocamos índices de pobreza, índices de violencia, como que hay otros tipos de factores, digamos, como usted decía al comienzo de esta pregunta, como sociales, que influyen de manera clara en el tema de la participación política. O sea, no es como que una ley se expida y automáticamente la gente cambia el chip en su cabeza y empieza a creer en la política colombiana y automáticamente la persona salga y vote con la intención de, pues, cambiar este país, por ejemplo. Entonces Y creo que es un poco eso. un último punto ahí sería exactamente ese, teniendo en cuenta que esto va a ser por 8 años, es imposible o es muy difícil pensar que se va a cambiar una cultura en donde la gente nunca ha votado, en donde ni siquiera con los mecanismos de participación que se pensaron en la Constitución del 91, que ni siquiera se han logrado apropiar en esos mismos territorios desde hace más de 20 años. Es muy difícil pensar que entonces ahora van a apropiar un territorio que nunca ha votado o los territorios en donde más bien había subrepresentación por la misma existencia del conflicto y que nunca lograron apropiarse de estos mecanismos propios que la Constitución les brindaba, sea la razón que sea, ya sea por la ausencia del Estado, por la falta de educación, por la falta de medios y recursos para llegar a ellos o lo que sea. Es muy difícil pensar que sin los que ya existían desde 1991 no se lograron apropiar, por eso fue necesario crear un régimen especial. Es muy difícil pensar que en 8 años, digamos, se va a lograr algo para que en el futuro se vea como fructuoso todo este tema. Bueno, bueno, les tiro, esto no es una pregunta, es solamente, bueno, lo podemos hablar después, pero un contraargumento sería es, de pronto en esas circunscripciones lo público o la gestión de lo público no pasa por la elección de representantes, por ejemplo. También es una posibilidad. Puede ser que la gestión de lo público, la gestión de los asuntos de interés general no tengan un componente de elección necesario. Puede ser que, pues, que ellos no vean, o sea, que haya digamos, que haya otro tipo de formas en las que, digamos, lo central no juega tan papel tan decisivo como los llamados factores reales de poder. Pero bueno, es otra cosa. Hablamos de eso después. Bueno, hay un tema también sobre, digamos, sobre presencia del Estado, que me parece importante. ¿Ustedes creen que mayor infraestructura, mayor presencia del Estado, igual mejor y más calificada votación? Eso es una correlación directa entre infraestructura y cobertura de servicios esenciales, igual mejor participación política. Digamos que si creemos que hay una relación directa en cuanto a mayor infraestructura, mejores condiciones y más, digamos, facilidad de las personas para llegar a votar, porque pues digamos que eso es un tema que excede nuestra investigación, pero pues pudimos enterarnos súper por encima que igual un porcentaje alto de ese porcentaje de abstención está muy ligado a la imposibilidad de las personas de llegar a votar. Otras personas no lo hacen o porque no quieren o porque están amenazados o por esto y esto y esto, pero hay un mundo de personas que tampoco vota simplemente porque no tienen puesto de votación cerca, no tienen los recursos para llegar a él y simplemente no lo hace. Entonces, por eso, a mayor infraestructura que permita llegar y facilitarles a las personas el acceso a los puntos de votación, podría aumentar o disminuir un poco el abstencionismo. Sí, digamos que como tal, es eso, es un poco eso, es como si las condiciones de vida de las personas están digamos, están en condiciones plenas, por así decirlo,
pues la gente, digamos, tendría, digamos, más oportunidades de salir y votar. ¿Sí? Es como parte de eso, como que si las personas tienen problemas, digamos, mayores, ¿sí? Están desnutridas, ¿sí? No tienen vías para llegar al puesto de votación, pues en efecto, creo que dentro de sus prioridades no cabe la idea de ir a votar. En cambio, cuando uno encuentra una población, digamos, sana, educada, con infraestructura, pues creo que ya sus prioridades empiezan, digamos, a alcanzar el tema de la participación en la política. Bueno, y última pregunta. ¿Ustedes creen que es posible analizar el éxito o el fracaso de las instituciones transitorias especiales de paz con un índice de votación específico o con un resultado específico? Es decir, es posible evaluar el resultado de las circunscripciones diciendo tanta gente votó o no votó, o votaron por X o votaron por y decir, o sea, cómo juzgan ustedes el hecho de, o sea, ustedes traen las cifras, todo en el texto está, y, pero digamos, el éxito o el fracaso, o sea, hay algo, puede haber algo que trasciende eso, ¿no? Es decir, puede haber algo que no puede verse de esa forma tan, digamos, tan, como tan poco cenital, ¿no? Que uno ve las cifras y analiza, pero, digamos, ¿cuáles se les ocurre que podría ser esas otras formas de analizar el problema? ¿Cómo se analiza el éxito o el fracaso más allá de las cifras? Pues, ¿qué se les ocurre? Bueno, digamos, más allá de las cifras, creo que hay un punto central, que fue el que tocamos transversalmente de la tesis, y es el por qué se crearon estas circunscripciones, ¿sí? ¿Y para quién? Entonces, digamos, dejando por fuera las cifras, ahí es cuando uno empieza a decir cómo se cumplió ese fin. O sea, teníamos un fin, era crear las circunscripciones, darle participación política a las víctimas reales del conflicto. Digamos, quitando por fuera el tema de cuánta gente salió a votar, bueno, todos los datos y las cifras, como queramos ponerlas, la forma más fácil de llegar a una conclusión y decir funcionaron o no es, ¿se cumplió la finalidad? No se cumplió la finalidad. Por lo menos en la circunscripción de nosotros, la 12, no se llegó a cumplir, ¿sí? Entonces, cuando uno dice fallaron, ¿sí? Independientemente de temas de participación política y de cuántas personas amenazaron y de cuántos candidatos se presentaron o no. O sea, la forma simple es llegar, digamos, de la teoría a la práctica con una misma respuesta, que en este caso no se dio, creería yo. Y para complementar, creo que el análisis de las cifras nos sirve en este momento en el que presentamos este documento, analizando únicamente el factor violencia, como lo planteamos. Creo que para analizar o decidir sobre el éxito o fracaso de las, como más allá de las cifras, es algo que hasta este momento, para mí, desde mi opinión, no se puede percibir. ¿Por qué? Porque para analizar si fue exitoso todo este tema, todo el tema del acto legislativo, de la creación de las curules, de la elección y de todo, y si fue realmente como que sirvió de algo, se tiene que ver mucho más allá a partir de qué se logró con la participación de estas personas y qué no se logró, si sirvió de algo en los territorios o no, y cuál es la situación de estos territorios, mirándolo en 10 años, el mismo territorio en 10 años, cómo está en cuanto a circunstancias y a todo este tema que ya venimos hablando. Entonces, en cuanto a cifras, nos sirve para analizar ahorita el factor violencia y cómo incide esto en la elección y en la participación de las personas. Pero para el éxito o fracaso mismo de la curul, yo creería que habría que hacer un estudio un poco más adelante a partir de los resultados propios del ejercicio de esa participación política de las personas que quedaron elegidas. Bueno, el último punto. Te queda muy claro, después de sus respuestas, que agradezco mucho. Es un poco como esta fe que ustedes tienen en la idea según la cual, es decir, si un sector de la población tiene representación, su calidad de vida mejora necesariamente. Eso puede o no ser cierto.
Eso es una idea, la idea está sujeta a improbación, y en ese sentido, otro de los puntos duros que ustedes tocan en la primera tesis es, esto finalmente no sirvió para, la 12 al menos no sirvió para elegir víctima. Esto me lleva a un debate clásico, digamos, en la teoría política, y es, ¿será que representación es lo mismo? O sea, ¿es mejor representación o agencia? Porque, digamos, claramente, ustedes dicen, en la circunscripción 12 no hay representación, no se logra representar a las víctimas. Puede que en la 12 no, digamos, puede ser el caso, pero definitivamente hay otros congresistas, senadores, representantes a la Cámara, que igual tienen esas banderas, ¿no? Que defienden víctimas, que hacen reclamos permanentes sobre el problema, pues, pues, la falta de Estado en los territorios, en ciertos lugares de la Colombia rural. Entonces, la pregunta sería ¿será que es necesario digamos, esa línea es tan directa? Es decir, a mayor representación, mejor calidad de vida, mejor, más bienestar, siendo que, pues, tradicionalmente hay congresistas que llevan 20 años de carrera llevando esos problemas al Congreso, y eso no ha afectado necesariamente la calidad de vida de las personas en ese tipo de, pues, en concreto en esa circunscripción. Ok, me parece pues muy interesante el planteamiento. Creo que esto se puede analizar desde muchas aristas, empezando pues, por tener claro que en Colombia todo el tema de la representación ha estado muy, digamos que ha estado muy permeado durante muchos años por temas que se oyen día a día de corrupción, de intereses personales detrás de lo que realmente están diciendo, que ocurre en muchos casos de personas que quieren o que dicen que vienen a representar a ciertos lugares abandonados por el Estado, pero que detrás de eso en verdad lo que hay es pues una búsqueda de plata, por decirlo así, o lo que sea. Yo lo veo desde ese punto, y entonces en ese caso la agencia a la que hace referencia, que hacen otros representantes que puede que, o senadores que puede que vengan de lugares cercanos a estos sitios de donde salen, de donde nacen las circunscripciones, perdón, o no, y que igual vayan al Congreso, digamos, a pelear por los ideales y por la representación de alguna forma de estos territorios. Creo que en alguna medida sirve, y digamos, cuando se hace de la debida manera puede ser útil, pero yo no sé si es por estar como muy casada con la idea de cómo debería funcionar todo el tema de la representación y qué hace en realidad un representante a la Cámara, de dónde viene, qué idea le representa y qué población en específico busca, digamos, como que proteger, por ponerlo así, como de una manera un poco más linda. Creo que igual el hecho de que vaya una persona, y voy a ponerlo así, súper crudo, el hecho de que vaya una persona de estrato 1500 a un sitio como este, que yo no lo veo tan seguido, pues no creo que sea tan seguido, ni lo veo tan probable, a decir, venga, cuéntenme cuáles son sus problemas. Se los cuentan en 2 o 3 horas y la persona va al Congreso y dice, necesitamos plata para un colegio, para un hospital y para un no sé lo que sea, y porque las personas están viviendo en estas condiciones y tal. Creo que igual no va al punto ni al corazón de lo que debería ir, porque creo que no hay nadie mejor para ir a representar los ideales que la persona que la propia persona que los vive y que los conoce más que nadie. Creo que una persona yendo una vez al mes, y creo que ni siquiera es una vez al mes, o una vez cada 6 meses, a ver cómo está la situación, y a partir de una reunión de 3 horas en donde los líderes de las comunidades o de los sitios le cuentan, vea, tenemos estas necesidades, considero yo que no es suficiente, porque no va al punto en específico de qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita, sino que termina siendo un poco más mediático, por mostrarlo mediático, como pasa en muchos casos de yo soy Pepito Pérez, fui a tal sitio
y me senté 3 horas a hablar qué es lo que necesitan y vengo y lo digo en el Congreso y hasta ahí llega mi tarea. Y entonces yo mediáticamente peleo y peleo y peleo por este territorio, pero a fin de cuentas no tengo ni idea ni vivo el día a día de qué es lo que está pasando allá. Por eso creo que para mí la representación va mucho más allá de lo que podría lograr la agencia, porque, pues sí, por lo que ya dije. No sé si Alejandro tenga algo. Digamos, a mí me gustaría complementar un poco el tema de la participación política, digamos, frente a la representación o la agencia, en el sentido en el que, digamos, la agencia está más ligada, digamos, en este caso, como a, digamos, como al derecho de ser elegido. Mientras que cuando hablamos, digamos, un poco más de la representación y por lo menos de la representación que se buscó dar dentro de las curules de paz, va tanto el derecho a ser elegido como el derecho a elegir, claro. Entonces ahí es cuando uno empieza a preguntarse, o como digamos el tema que uno empieza, podría preguntarse y que nos surgió dentro de la tesis, es como esta situación en la que uno le da más derechos a las demás personas de forma directa va a generar que se les conceda más poder a estas personas, ¿sí? Al mismo tiempo es cuando uno empieza a decir como, claro, ¿cuál es la fórmula? O como cuál es la fórmula a la que se le entiende para que las personas tengan más representación política. ¿Y qué creería yo? Digamos que en la medida en la que se empieza a generar mayor eh, aumento en la posibilidad de que las personas puedan votar, como se trató de hacer, digamos, en la circunscripción número 12, digamos, debería aumentar la posibilidad en que mayor personas pueden llegar a ser elegidas y al mismo tiempo aumentar así la participación, ¿sí? Entonces creo que el problema que tiene la agencia en este sentido es como que la agencia básicamente solo está dirigida y pensada en el derecho que tiene la persona, digamos, de ser elegida, más no, digamos, en los derechos que tienen las personas de estas poblaciones en poder elegir, creería yo. Gracias. Bueno, eso es más. Listo, listo. Muy, muy interesante. Yo he estado escuchándoles tanto la sustentación, la conversación que se ha planteado a partir de comentarios y preguntas del evaluador. Yo les quiero agradecer enormemente porque precisamente un tipo de estudio, de investigación como el que ustedes proponen, nos ponen en un escenario reflexivo que es lo que hace parte y por lo que se vive la academia. Este mundo es para eso y les queremos agradecer. Nos sentimos muy orgullosos que ustedes terminando su carrera nos pongan a reflexionar sobre eso. Y por supuesto, a mí también lo que me llama poderosamente la atención es que los debates que ustedes están planteando son debates muy, muy interesantes también, además con la lectura del evaluador, en la forma en que el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho también lee los problemas dogmáticos y las categorías y los contenidos jurídicos, los contenidos normativos. Yo, precisamente para entrar en ese debate, quisiera, o sea, hacer unos comentarios que finaliza con una pregunta, que es además una pregunta que siento que es reiterativa de lo que yo creo que en 3 ocasiones Julián les ha hecho, y creo que ahí creo que se las ha hecho de 3 maneras diferentes y yo se las voy a hacer de una 4ª manera diferente. Lo que muestra, eso no muestra, en mi opinión, no es un problema, una deficiencia o falla del trabajo de ustedes, sino que lo que creo es que es un problema de tipo jurídico, o sea, de concepto de derecho que está en el fondo y que quizás no está muy explícito en el trabajo de ustedes, pero absolutamente hace parte de la configuración de la producción intelectual que ustedes están ofreciendo. Entonces, a ver, vuelvo y digo, voy a hacer unos comentarios porque además este tema nos convoca a muchas de las investigaciones que hacemos en el departamento.
Voy a hacer unos comentarios a raíz de la conversación y termina en una pregunta reformulada, que es la misma pregunta que le han hecho, pero es reformulada, o sea, reloaded. Entonces, lo primero, Julián está indagando mucho por este problema de, ustedes están planteando fenómenos de coexistencia de algunas variables o están planteando relaciones de causa-efecto. Eso es como algo que está colocándose allí. Allí hay un tema muy interesante que puedo aportar a partir de investigaciones que en el departamento se han realizado y les voy a poner un ejemplo. En el municipio de Zambrano, que es una zona de las más afectadas por el conflicto armado, municipio de Zambrano, Bolívar, las tasas de homicidio han reducido, o sea, después del acuerdo de paz. Entonces, si uno se basa por ese indicador, uno diría un poco en la lógica y es, allí hay más condiciones democráticas, hay más seguridad. Pero cuando uno entonces acude a otra metodología para indagar sobre la explicación de ese fenómeno, y uno hace el trabajo de campo, hace la etnografía, uno habla con las personas que viven allá, la explicación es que allí hay mayor control de una estructura armada no desmovilizada. Y esa estructura armada está haciendo un control social de la criminalidad que ha hecho que no haya homicidios. Pero eso no se traduce, allí no hay un efecto de causalidad en mayores condiciones democráticas, en una condición de mayor posibilidad de ejercicio de la participación política, etc. De hecho, me causó mucha curiosidad en la conversación y es, también ha habido aumento en las obras de infraestructura. La explicación es que quien está en poder pues son las autodefensas gaitanistas. Las autodefensas gaitanistas están metidos pues en el tráfico de droga y ellos le han dicho a sus actores para que se mejore la infraestructura. Y la infraestructura efectivamente lo que está propiciando es, pues sí, la gente salga más a votar, pero es que está saliendo a votar en condiciones de coacción y de control social de estos grupos, además que están mejorando las carreteras para el tráfico de estupefacientes. Entonces, el Estado colombiano le está creando unas condiciones absolutamente favorables a unas estructuras que están ilegales, que tienen además un pie en la legalidad porque participan del lavado de activos intensamente en esas zonas, y se está configurando un tipo de Estado. Allá hay un tipo de Estado, pareciera haber mayor presencia de Estado a través de unos indicadores, pero lo que está en el fondo es una configuración muy específica de Estado. Entonces, pongo ese comentario que creo que es pertinente para toda esta conversación. Yo lo que diría sobre eso, la conclusión, no, es la importancia metodológica para complementar e integrar todas estas investigaciones. Mi segundo comentario está muy relacionado con una pregunta también de Julián, y es que de pronto hay un foco en las estructuras normativas de las cuales nosotros disponemos y de las cuales nosotros aprendemos, entre ellas la representación política, el sistema de representación política que tenemos. Pero quizás, y esa es la sospecha y pregunta que pone en la mesa Julián, y ese es, claro, un departamento de filosofía e historia como el nuestro, que ha acudido a metodologías como las etnografías de Estado,
precisamente y a la antropología de Estado, se hace una pregunta de otro nivel, y es, ¿y será que esas estructuras que nosotros hemos diseñado para la población en general, para la nación en general, son las estructuras, son las formas jurídicas que necesitan y que requieren y que están demandando esos grupos poblacionales? Nosotros esa pregunta la ponemos en sospecha y a través de la historia, de la antropología, de la filosofía, ponemos esa pregunta y creemos que con la historia de los contenidos normativos de la dogmática constitucional podemos entrar en un diálogo a partir de los hallazgos de eso. Y creo que eso, y entonces con esto, esa es la riqueza de esta conversación, viene desemboco en la pregunta que les quiero hacer, que reitero, es una pregunta que ya se las hicieron, pero yo la voy de alguna manera la voy a reformular. Y es, yo incluso en la última respuesta de Camila, yo veo una crítica en nacimiento, una crítica a la Constitución y al sistema representativo, al ordinario, no al transicional. Cuando Camila empieza a decir, hombre, ese representante, ¿cuál es el verdadero vínculo de ese representante con sus representados? ¿Cómo se puede haber qué garantía hay de integridad, de algo más íntegro entre quienes eligen y quien es el elegido? Camila pone en la mesa una sospecha sobre eso, sobre los vínculos de integridad entre los electores y el elegido. Eso es una crítica al sistema constitucional vigente. Y ahí es donde entonces esa es la reformulación. Reformulo la misma pregunta. ¿Por qué hacerle una crítica a la circunscripción 12 del CESAR? A la circunscripción especial 12 que tiene el CESAR, porque claramente vimos que hubo y tenemos noticias de que hubo unos escenarios muy fuertes en donde no hubo participación política para ciertas víctimas, paréntesis, hay otro tema que no se ha puesto, pero durante toda la presentación, o sea, que hay un elefante en la sala y es, hay una suerte de crítica a que el hijo de Jorge 40 no es víctima. O sea, ahí, en el fondo, eso está como si y ahí hay un argumento, pues, desde el Estado colombiano de que él es víctima y precisamente por eso finalmente salió elegido como víctima. Pero cierro ese paréntesis. La pregunta es, las condiciones electorales del CESAR, ustedes están mirando a la circunscripción 2 en especial, pero lo que de alguna manera Julián les ha tratado en 3 preguntas y yo se los hago en la 4ª, ¿por qué el problema no es de todo el sistema de representación electoral de la circunscripción del CESAR, de toda? O sea, no solo de las de paz, sino de todas. Si sabemos que esas estructuras armadas ilegales, es decir, no hemos podido desmontar la estructura criminal en el CESAR, eso es un hecho. Nosotros no hemos podido desmontar la estructura criminal. La estructura criminal sigue controlando elecciones, la de las víctimas y la ordinaria. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que se la ha reformulado varias veces. ¿Por qué la crítica es al transicional, al mecanismo transicional, y no más bien lo que nos estamos dando cuenta, volviendo, es que tenemos un problema serísimo en lo ordinario, en el constitucional ordinario, en nuestra configuración estatal ordinaria, no en la transición. Uno podría plantearlo de otra manera. La transicional es, o sea, es como, ¿por qué esa sí va a funcionar? Es la pregunta que les ha hecho varias veces. ¿Por qué esa sí va a funcionar si la otra no funciona? Pero
hay como esto se puede, me anticipo, estoy volviendo a plantear a ver si le damos otra vuelta. Anticipo la respuesta, hay una respuesta fácil para acá y es, no, pues que no analicé eso, yo analicé la transición, esa es la fácil, ¿cierto? No me venga a poner ese cuento, esa fue mi decisión de investigación, esa fue mi decisión y no me venga a molestar y a poner problemas. Claro, y esa es totalmente válida esa respuesta, pero de alguna manera y con la conversación que hemos tenido, lo que uno no podría decir que es que eso le sirve a uno también como espejo de análisis. En lo transicional no estamos viendo es lo ordinario. Eso es un poquito la replantearía así. O sea, ¿por qué iba a ser diferente? ¿Por qué iba a ser diferente lo transicional? Y esta es una pregunta muy de fondo, que es ¿cómo yo cambio una estructura? ¿Es posible cambiar una estructura? ¿Eso es posible? Que es uno de los debates ya teóricos de más alto nivel que está atravesado en todas las cuestiones que les han puesto. Y démosle una última vuelta a eso, a ver, ustedes cómo responden a esa pregunta muy, muy honda, de un nivel muy profundo. Y por supuesto, yo no quería ir allá, yo no quería llegar ahí. Porque no, eso pero ya la es hiciste complejo. de muchas maneras. Sí, por la eso. hiciste de muchas maneras. Me fascinaría que trataran de pronunciarse sobre eso y por último escuchar también a Carlos, que seguramente tendrá mucho también que compartirnos en eso. Entonces, si les parece, démosle una vuelta a ese debate, a ver cómo salimos de ahí o cómo nos metemos más y yo creo que con eso podemos ir dando término a esta conversación tan fascinante. Pues creo yo, en principio, que uno, o digamos, al menos nuestra generación, la de Alejandro y la mía, al entrar a estudiar derecho, uno como que siempre estudia teniendo en la cabeza que la Constitución del 91 primero es lo máximo, ¿no? Eso al menos me pasa a mí, creo que a Alejandro también. Uno se casa con la idea y estudia todo a partir de que la Constitución del 91 llegó para solucionar un montón de problemas, entre esos el enfoque de nuestra investigación, que fue el tema de la participación política, y que uno más o menos se mete a la cabeza sin darse cuenta que la Constitución del 91 es el deber ser, ¿sí? Que lo que hay es el deber ser y así es como deberían funcionar las cosas. Esa es la razón por la cual nosotros, al darnos cuenta que ese deber ser que funciona, entre comillas, sin entrar a hablar de otras cosas, que entre comillas funciona, así sea de manera superficial, porque vemos que cada 4 años se eligen representantes y senadores y van y sesionan y igual existe. Entonces pues decimos, es que si se tuvo que hacer algo especial, como lo que ocurrió en este caso, pues es de pronto que para ciertas personas en específico tenía que hacerse un cambio mínimo que los ayudara a entrar en ese deber ser, ¿sí? Ese fue como, o al menos, digamos, mi forma de pensar y precisamente por estar casada con la idea que la Constitución del 91 es lo máximo y estudiamos nosotros a partir de ella y que así es como deberían funcionar las cosas. Yo honestamente creo que el planteamiento que hacen ustedes del tema del Cesar y cómo el tema de la representación y la participación política funciona o no funciona ni siquiera desde lo ordinario, es un tema que realmente, más allá de lo que uno normalmente oye, tanto en clases como en noticias, como en reuniones familiares, como no, es que esos congresistas y es que la corrupción y es que lo que sea, más allá de eso, uno igual sigue casado con la idea de que funciona. ¿Por qué? Porque están las cosas y se hacen. Uno, digamos que el trasfondo de cómo el real deber ser y no del que uno tiene casado con la Constitución del 91, digamos que no, digamos, no lo visualizamos de manera tan clara, al menos porque nos centramos fue en cómo lo especial iba a solucionar un poco para estas personas en específico eso que ya estaba. Es verdad lo que ustedes dicen que el tema del Cesar, igual lo ordinario, como que
por más de que esté y funcione por la dinámica estatal y como la estructura que ya por tantos años, como lo decía Julián en alguna de sus preguntas, había funcionado así y así era como estaba pensado y planteado y organizado, digamos que em, creería que para mí es como un estallido en todo lo que yo tengo interiorizado. ¿Por qué? Porque para mí no veo clara una forma en la cual para un territorio en específico desde lo ordinario tengan que pensarse en otras reglas. Por ejemplo, como tú lo planteas, es que si en el Cesar simplemente lo ordinario no es y no sirve por tales y tales razones X, Y, que pueden ser muchos factores, no veo, al menos en este momento, no veo posible una idea de cómo eso general, es decir, como está planteada la Constitución, no podemos pensar en que para cada territorio las reglas sean diferentes, creo, creería yo. Entonces, pues es un planteamiento muy interesante, pero a la vez muy, como que entro en conflicto un poco y vuelvo y digo, no sé si es porque nosotros estudiamos desde que entramos con que esto era lo que debería ser y así es, y no hay forma de, pues, es decir, no veo cómo está planteado nuestra forma de Estado, nuestra forma de gobierno, cómo está planteada la Constitución, todo, em, que el Congreso de la República va a ser así y así, la representación se va a llevar a cabo pues, de la manera en la que lo explicamos en la tesis, no veo una forma en la cual se pueda pensar que para cada territorio, de acuerdo a sus condiciones y circunstancias, sea diferente porque en el Cesar no está sirviendo ni siquiera lo ordinario, o se está obviando un poco esas reglas y ese deber ser en este territorio. Entonces, no, creo que de pronto no estoy respondiendo la pregunta, pero estoy generando más planteamientos y más como preguntas que me surgen porque la verdad es que sí es un completo estallido en mi cabeza todo este planteamiento, ¿no? No sé, Alejandro y Carlos, si quisieran complementar. Bueno, digamos, yo creo que complementando un poco, es cierto que uno entra a la facultad y uno se casa con la Constitución del 91, ¿sí? Como que uno cree y empieza con ese tema. Y digamos, un poco para responder a las preguntas que planteó Juan Felipe, es como digamos, la pregunta básica que era como por qué creíamos que, o por qué uno creería que en las circunscripciones especiales iba a funcionar. Uno dice como, claro, se están creando unas nuevas reglas de juego, se le está dando participación a personas que no la tenían antes, entonces ahí uno diría como, claro, acá sí va a funcionar la cosa. Pero al final cada uno se da cuenta que es la misma gente que en las circunscripciones ordinarias está teniendo problemas y está generando, digamos, ese tipo de situaciones en las que el poder se concentra en clanes políticos, en grupos armados y no sé qué. Pero digamos, un poco como para entrar en el debate sobre, digamos, uno cómo podría entender o uno cómo podría cambiar una estructura, yo creo que uno tiene que partir de la base de entender en dónde se encuentra el poder dentro de esa estructura. Porque, por ejemplo, cuando uno toca el tema de la estructura, digamos, del tema del punto de Zambrano en Bolívar, pues uno diría que el poder no emana, allá el poder no emana de la ley, ¿sí? Allá el poder no emana, digamos, de la acción que tiene el Estado frente a sus habitantes, sino que allá el poder emana de la forma más primitiva que es el poder. Allá, digamos, lo que funciona es que se pare un grupo armado y el grupo armado organice y haga que la gente cumpla, ¿sí? Entonces creo que lo que uno tiene que analizar, digamos, cuando digamos, escribimos este tipo de documentos, es como el poder en este tipo de región de dónde va a emanar, porque el poder puede emanar, digamos, de la acción del Estado, puede emanar, digamos, de la fuerza, ¿sí? Puede emanar incluso de la riqueza, puede emanar, digamos, de las normas sociales, de las multitudes, de las ideas, como que creo que hay un tipo de situaciones de las que el poder puede emanar. Y para uno darle un cambio, digamos, radical, un tipo de estructura, creo que lo principal es ver el poder en que se encuentra, ¿sí? Porque es lo mismo que pasa aquí en la circunscripción 12, es como el poder en donde está. El poder emana es de la violencia, del control que tienen estos grupos paramilitares, y el poder emana básicamente también un poco del tema de la riqueza generada de forma ilícita por parte de estos grupos ilegales. Porque si, digamos, uno llegara o lograra cambiar esta idea que tienen en estas poblaciones, o por lo menos, digamos, tratar de generar que el poder emanara de la acción propia del Estado
o de las ideas que tienen las personas, digamos, yo creo que se podría presentar y dar un cambio como real. Pero, digamos, es un tema claramente que estoy yo aquí dando ideas al aire, o sea, no he estudiado ni mucho menos, sino como para poner un poco de picante al debate. Pero es eso, digamos, yo creo que uno tiene que identificar es el poder en que se encuentra para poder generar ese cambio. Oh, excelente, excelente. A mí me han fascinado las respuestas de ambos. Carlos, no sé si quieras hacer un comentario final. Claro que sí, Juan Felipe, muchas gracias también a Julián por darle una muy cuidadosa lectura al trabajo de Camila y de Alejandro. Creo que eh, habiendo estado en el papel de estudiante, no hay nada más gratificante y retador que encontrar uno que el trabajo que hizo fue leído con mucho cuidado y hay comentarios sobre cada punto y demás. Hacer un trabajo responsable es un compromiso del estudiante, pero hacer una evaluación responsable es también la respuesta y la reacción por parte de la institución y creo que pues en este caso es más que claro que así fue. Qué delicia poder terminar este proceso de tesis con esta conversación que estamos teniendo aquí. Yo, por supuesto, tengo un montón de ideas sobre toda esta conversación que he presenciado. Eh, Creo que no es mi lugar entrar a meterle más detalles a esta conversación. Yo quiero hablar un poco de la experiencia de acompañar a Camila y Alejandro. Y desde el principio hablamos sobre que mi rol no iba a ser propiamente el de un director, sino el de un acompañante. Un poco, Juan Felipe, en esa filosofía jesuita de acompañamiento. Y lo que he encontrado, además, por supuesto, del aprendizaje que he tenido junto con ellos, es un proceso muy bonito que se refleja en estas últimas respuestas de Camila y de Alejandro en relación con casi que un despertar o un abrir los ojos a una realidad diferente de aquella que venía siendo propuesta a lo largo de toda la carrera. Creo que al menos en materia electoral y en materia política, desde el derecho constitucional uno puede quedarse muy tranquilo con un mito de un ciudadano racional, un mito muy liberal, ¿no? El ciudadano que en las debidas condiciones sale, vota, expresa su posición y entonces el mundo es bonito y hay flores y hay girasoles y hay arcoíris y todo funciona muy bien. Y ese, por supuesto, era el punto de partida del que tal vez Camila y Alejandro no eran muy conscientes, pero arrancaron desde ahí. Y entonces hay toda esa exploración histórica que ellos hacen, me parece que refleja muy bien cómo el derecho trata de agarrar esa corrección democrática, esa corrección política, e incluso en el 91, encontrando que hay unas fallas, dice, ahora sí lo vamos a lograr. Pero cuando no lo logra, viene esta reforma de las circunscripciones y adopta una medida correctiva para poder ahora sí alcanzar al ciudadano, ¿no? Y entonces el ciudadano racional que sí sale y vota y que sí se pone la camiseta de la democracia, es aquel que está en una circunscripción en la que no van a ser los partidos, sino que van a ser los grupos significativos de ciudadanos y todas estas condiciones especiales. Y un poco ver ese paralelo que ellos hacen entre las condiciones que han llamado ordinarias y las excepcionales de las circunscripciones, es ver esa promesa de que es que ahora sí, bajo estas nuevas circunstancias. Y cuando ellos llegan al final a la respuesta que no está en el derecho, porque es que las instituciones formales y los registros formales, por supuesto que dicen, es que aquí estuvo y aquí hay una circunscripción especial, pero la respuesta que no está en el derecho a la que llegan ellos al final de su tesis, pues es una que por supuesto los deja desubicados y creo que ese es uno de los valores agregados de una investigación. Uno sabe dónde arranca, pero no sabe dónde termina. Y me quedo con las respuestas de Camila en relación con es que yo tuve un choque. Yo entré casada con la Constitución y tuve un choque porque no sirvió. Y con la de Alejandro, es que aquí la pregunta es ¿de dónde emana el poder? Y entonces en ambos casos, creo que este proceso de investigación y este texto que ellos produjeron les sirvió para llegar a un puerto. La respuesta no es el derecho,
exclusivamente, que no se basta a sí misma esa investigación desde el punto de vista jurídico y hay que empezar a mirar otros espacios. Yo, como ustedes, Julián y Juan Felipe, por supuesto que tengo muchas preguntas en relación con, y entonces, ¿qué hacemos y para dónde vamos y cómo se resuelve? Pero mi visión es, yo quedo muy tranquilo con este punto al que ellos llegaron, porque es que esta es la base de mucho más que ellos pueden hacer más adelante y me parece que es un logro bien importante en haber suscitado esas reflexiones y creo, pues, por supuesto que el valor que tiene que unos estudiantes de la facultad terminando su carrera vean noticias y traten de interpretar desde el punto de vista jurídico y entender que es que eso que se está prometiendo no es tan cierto y se sienten a investigarlo y pues se quemen trabajando como lo hicieron, es muy alto y sí quiero destacarlo y reconocerlo aquí en público y felicitarlos, por supuesto, por ese trabajo arduo, esas trasnochadas y ese pues insistente empeño en que todo saliera muy bien. Eso es lo que tenía por decir. Gracias, Carlos. Efectivamente, esto es un momento de mucha emoción por lo que has mencionado. Vemos culminar a unos estudiantes ese proceso, unas preguntas, una reflexión, que miren en el debate tan hondo y tan profundo que nos han puesto. Venimos ya en estos momentos al cierre, o sea, esta culminación, le damos la voz al evaluador, quien hace pública la calificación, justificándolo también con la rúbrica que tiene para hacer esa calificación. Julián. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Camila, Alejandro, Carlos, Juan Felipe y María José, pues que no es menor, que pues organizó todo. Muchas gracias de verdad por eso. Bueno, el trabajo es muy bueno, el trabajo, por lo menos desde el punto de vista de la exposición, está completo, digamos. Si quieren, voy a pasar por la rúbrica pues para que tengamos como claridad sobre lo que se está evaluando. Esta rúbrica, digamos, es la del departamento, pues me imagino que es la de la facultad. El criterio es contenido y claridad, que es, ustedes mostraron la pregunta de investigación, cuál fue la metodología que siguieron, justifican un poco cuál es la importancia, la relevancia. Creo que, digamos, esa tarea es bien importante y se hizo de forma adecuada y se presentan los hallazgos principales. La organización y estructura, en cuanto a la organización, cómo organizan un poco su intervención, la secuencia lógica de los argumentos presentados también, creo que está muy bien. Ofrecen respuestas y reflexiones adecuadas a los comentarios, sí, efectivamente, ustedes hicieron también un muy buen trabajo y se volaron el tiempo, que es la última, pero por muy poquito, digamos, por escasos 2 o 3 minutos. Entonces, yo creo que muy bien. Yo solo quiero, me gusta mucho, digamos, está muy bien el tema. Les recomiendo busquen pues, dónde publicar, una revista. Les recomiendo, eso sí, pulir la parte teórica. Creo que ese es un tema que a la tesis le haría mucho bien, tal vez pues, pudiendo escribir un poquito más, un poquito menos, se pueden acomodar una buena, digamos, como un buen marco teórico que cuenta un poco de los fenómenos que ustedes van a analizar, que eso tal vez falta, pues, digamos, no es que no esté, pero podría desarrollarse de una forma más, pues, más profunda. Entonces, yo creo que la calificación es de 4,5 y, pues, digamos, teniendo en cuenta, pues, que los contenidos están muy bien y que, pues, fue una discusión nutrida y que, efectivamente, ustedes poco mostraron su argumento de forma completa. Julián, muchas gracias entonces por ese trabajo riguroso de evaluación. Yo me siento, o sea, por esto es que me gusta trabajar en lo que trabajo, por escucharles, por aprender, por enriquecerme. Con esta conversación me voy ahorita con un mundo de ideas en la cabeza
gracias a ese trabajo, de nuevo nos sentimos muy emocionados, muy orgullosos de tener profesionales como ustedes, porque ya serán muy pronto nuestros colegas. Qué emoción compartir con ustedes este fin de la carrera y muchas gracias, Carlos, por ese acompañamiento también que has hecho tan serio, tan dedicado, creo que también tan formativo y enriquecedor para Alejandro y para Camila. A todos muchísimas gracias, María José también muchas gracias por toda su gestión y Julián, por supuesto, por el trabajo evaluativo. Muchas gracias, una hermosa carrera que con seguridad tendrá mucha luz, Alejandro y Camila. Chao. Muchas gracias. A todos, Julián, Luego. María José, Juan Felipe, que estén muy bien. Les agradecemos mucho por el espacio y por sus comentarios y pues nos permite crecer mucho, tanto a nivel profesional como personal y también pues nutrir mucho nuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Buena Gracias a mañana. todos. Bye. Adiós. Chao.